Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañes en una emisión más del programa Bitácora Social. Mi nombre es Otto René Cáceres y te estaré acompañando en los próximos minutos aquí a través de los micrófonos del Laboratorio de Análisis Social Estratégico LACE. Nuestras redes sociales para que te comuniques con nosotros, nos dejes tus comentarios o quieres venir al programa. Twitter, @LACEOficialGuami. Tenemos un hashtag gatito LACE Bitácora Social. Nuestro Facebook, diagonal LACE Oficial. En canal en YouTube que nos puedes ver ese programa y muchísimas otras cosas que estaremos subiendo. Laboratorio de Análisis Social Estratégico. Nuestro correo laceoficial@gmail.com y tenemos una nueva página en Wix que es laceoficialwix.com /laceoficialguami. Antes de comenzar quiero agradecerle al ingeniero Ulises Juárez las facilidades que nos otorga para la realización de este programa en las instalaciones de Limón Canán Estudios. Y bueno, hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a estar hablando de un partido que se perfila como la nueva opción de la izquierda en nuestro país y estoy hablando del Movimiento Regeneración Nacional. Y para hablar de ello me acompañan en el estudio el maestro Jesús Tagle, el maestro Mauricio Gómez y el maestro Eduardo Bustos, los tres candidatos a doctor por la línea de procesos políticos en el posgrado de la UAM Iztapalapa. Jóvenes, bienvenidos. Gracias. Oigan, bueno, Morena es todo un acontecimiento. Yo quiero decir que ahora que está aprovechando la efervescencia que tenemos del contexto electoral en nuestro país, quiero preguntar, ¿Morena es una nueva opción para la izquierda? ¿Es el partido? Bueno, hay mucha gente que puede decir, es un partido manejado por un caudillo, es un partido donde a usanza del PRI también es una disidencia del PRD y entonces formaron su partido. ¿Qué es Morena? Pues bueno, a mí me gustaría decir que Morena habría que verla, obviamente tiene un líder que incluso podemos decir que es un líder carismático, lleva muchos años formándose un capital político, empezó, como sabemos, aquí en la Ciudad de México. Bueno, él es, el eslabón que aglutina a una coalición dominante, es decir, a un grupo de personas que... Estamos hablando, por supuesto, de Andrés Manuel López Obrador, digo, para que la gente sepa. Ah, sí, claro, de López Obrador. Él es el que aglutina a una coalición dominante, aglutina a grupos de interés, pequeños, medianos, grandes, algunos ya consolidados como la UPRES, como el GAP, incluso los Panchos Villa también en algunas zonas del Distrito Federal. Para ser más claro, ¿no? Morena es la conjunción o es la convergencia organizativa entre grupos de interés a nivel local, sean consolidados o otros que están en consolidación, una coalición dominante muy particular, porque esta coalición dominante, ¿a qué me refiero con coalición dominante? Para que quede bien claro, ¿no? Son las personas que ahorita están ocupando un puesto en los dos principales órganos de este partido, que es el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Nacional. Sin embargo, el Consejo Nacional podría decir yo que es mucho más democrático, más plural, pero sí hay gente que ha estado muy cercana a López Obrador desde hace muchos años y que ahorita tiene un puesto en el Comité Ejecutivo Nacional o es Consejo Nacional. Entonces, este grupo que yo digo que le llamamos coalición dominante está compuesta la mitad, más o menos la mitad, de gente que viene del PRD, pero la otra mitad, y esto es lo interesante también de Morena, porque Morena, hay que decirlo, también tiene muchas cosas interesantes. La otra mitad son intelectuales, artistas. Oye, lo platicamos un poquito afuera del aire, estábamos hablando de la persona de Martí Batres, por ejemplo, ¿no? Que o sea, puede venir de este grupo, es de afuera, es de adentro, ¿qué pasa? Sí, él porque sería... además dirige Morena, o sea, está Claro. López Obrador, luego Martí, luego los demás. Sí, bueno, él dirige Morena de manera muy, ¿cómo decirlo? Poco autónoma, me gustaría decir la palabra, porque finalmente, pues sí, Morena tiene un líder carismático, ¿no? Pero además de esto que yo te menciono de la coalición dominante muy particular, también hay un movimiento colectivo, que incluso hasta podríamos decir que es un movimiento social dentro de Morena. O sea, Morena no es solamente una persona, no es un grupo, Morena es la convergencia, pero también el choque, hay que decirlo, porque en Morena también hay lucha, hay una lucha política interna muy fuerte, entre las tendencias que sostienen que Morena debe de convertirse en el eslabón de izquierda que una y que se convierta en un frente político
donde se unifiquen, podemos decir, o se alíen movimientos sociales, asociaciones civiles, la ciudadanía en general. Morena hay que verlo de manera muy, no es homogénea, pues, ¿no? Eso quiero llegar. Y en Morena también hay luchas que están dando ahorita, y es ahí donde me parece nosotros tenemos que poner el dedo en el renglón y analizarlo de manera muy puntual, porque de esas luchas que hay dentro de Morena, depende el futuro de Morena precisamente. El futuro de Morena no depende de López Obrador, ni de un grupo de interés nada más. Claro, bueno, pero bajo esa óptica, o sea, Morena entonces sí se perfila como una nueva opción de la izquierda, ¿no? O sea, claro, yo creo que Morena justamente es una nueva opción para la izquierda. Esto deviene de la crisis profunda en la que se ha venido hundiendo el PRD. El PRD, como todos sabemos, ha sido la fuerza dominante de izquierda. Cuando empieza esta crisis del PRD, se da la ruptura. Andrés Manuel justamente empieza a formar este partido que, como ya bien señaló Jesús, el partido no viene solamente de un líder carismático, además viene de un proceso de participación política muy fuerte. Es decir, no olvidemos las asambleas nacionales, no olvidemos la cantidad de personas, militantes, simpatizantes y ciudadanos que se reunían en la plaza del Zócalo capitalino, claro. para apoyar estos grandes movimientos. Es más, yo podría decir que incluso el origen de lo que ahora conocemos como Partido Político Morena tiene en esas grandes marchas, en esas grandes asambleas. Sí, tiene esas raíces, por supuesto. Tiene un origen propiamente de un partido que, si bien no es un partido de masas, digo, haciendo en esta tipología de los partidos políticos, porque esa sería otra discusión también, como dónde ubicamos a Morena dentro de la tipología de los partidos. Claro. Es un partido de masas, es un partido del cártel, que ahora se llaman partidos cártel, sí. ¿no? Digamos, esa sería también otra discusión que habría que sostener. Sin embargo, un elemento que es indiscutible es el hecho de que provienen de una serie de participación política muy amplia. Y eso es un elemento que también lo distingue de otros partidos políticos. Es decir, cuando uno compara el nacimiento de otros partidos que finalmente nacen solamente de una decisión partidista, con ciertas coaliciones dominantes, pero aquí, más allá de las coaliciones dominantes, tenemos una amplia participación política de ciudadanos militantes y no militantes que estuvieron y que han estado apoyando no solo a Andrés Manuel López Obrador, porque cuando decimos Andrés Manuel López Obrador también tenemos un conjunto de causas, o al menos de ideología que se ha venido trabajando, ¿no? Claro, es que podría pensarse que el partido está formado sobre la presencia de Andrés Manuel López Obrador. O sea, finalmente la gente lo ve así, ¿no? Es el partido de Andrés Manuel. O sea, la gente lo percibe de esa manera, ¿me entiendes? Porque finalmente salen otros partidos, el Humanista, etcétera, son chiquitos, tal vez tengan registro, tal vez no, pero Morena sí. O sea, se dio una movilización nacional para juntar el registro, ¿no? Pero bajo la figura de él. Por eso preguntaba si se puede confundir como que la figura del caudillo, y este es mi partido, y bueno, yo ser candidato a la presidencia, ¿no? Es que aquí hay que también ver el contexto histórico en el cual fue formado Morena. Por ejemplo, a diferencia del PRD fue un partido que en efecto se aglutinó a partir de la figura de Cárdenas, pero no solo de Cárdenas. Tenemos toda una organización de sindicatos y movimientos anti-neoliberales que en aquel entonces estaba dando. Y lo que ocurrió en 2012, bueno, no derivó de una organización sindical o de clase, sino que fue... O de partidos. O de partidos, ¿no? Fue una cuestión que estaba en función, claro, de un liderazgo y de una red de personas que estaban alrededor de Andrés Manuel, pero que Andrés Manuel podía aglutinar eso que la organización ya no podía hacer. Entonces, el momento histórico es ese. Sin embargo, todos los partidos tienden a evolucionar. Claro, claro. El problema, bueno, y respondiendo a tu pregunta, ¿es Morena la opción? Yo creo que Morena no es la respuesta, yo creo que es la gran pregunta. Sí, bueno. Porque justamente tiene un líder carismático, pero también los liderazgos tienden a desgastarse. El problema de centralizar toda una política, toda una imagen en una sola persona, bueno, tiende a desgastarla. Porque así son las personas. Sin embargo, lo que nos ha hecho falta, y creo que eso es para adelante, es un programa claro que ya tenemos a nivel nacional, pero que se esté desprendiendo a nivel estatal, a nivel municipal, y que la gente tenga claro de que Morena es diferente a otros partidos, porque no solamente la gente es buena y honesta,
o porque Claro. es de izquierda, sino porque hay todo un programa que está diciendo, mire, queremos un país diferente y estas cosas de gobierno que nosotros proponemos y estas leyes son las que hacen la diferencia. Por ejemplo, queremos un estándar de vida mucho más alto que el que actualmente tenemos. ¿Cómo le vamos a hacer? Queremos que la gente gane más, que se acabe la pobreza. Bueno, hay que discutir el salario mínimo, pero también hay que discutir las pensiones, también hay que discutir las jubilaciones, también hay que discutir acerca de qué vamos a hacer con la educación pública. Actualmente, por ejemplo, tenemos un problema los que estamos estudiando posgrados donde ya nos recortaron más de 300 millones de pesos en ciencia y tecnología. Y bueno, y que nos está pegando a las universidades públicas. ¿Qué vamos a proponer? Oye, y Morena se perfila como para aglutinar a todos los que estamos inconformes y decir, claro, o sea, vengan con nosotros sí vamos a impulsar esto. Justamente ese es el núcleo, ¿no? de la discusión, pienso yo. Hacia dónde va Morena, ¿no? O sea, porque podemos debatir sobre qué es Morena, qué no es, hacia dónde va, ¿no? A mí sí me gustaría decir que Obrador, desde mi punto de vista, está desgastando mucho a Morena. Lo está desgastando en el sentido de que hubo un momento histórico, Morena tuvo una oportunidad histórica, porque incluso el PRD ya prácticamente, como proyecto de izquierda, de oposición, prácticamente se está erosionando, ¿no? Si no es que ya no es el proyecto. Bueno, ya no es la opción de izquierda, Sí, digamos. entonces Morena asume ahora ese proyecto histórico que antes tenía el PRD, ¿no? Lo asume y incluso tenemos ahí los datos de que muchísima gente del PRD también ya se ha ido a Morena, ¿no? No nada más del PRD, pero principalmente. Entonces, la cuestión acá es que Morena no ha sabido, no Morena, porque también tenemos esos problemas, ¿no? Decimos Morena es mala, Morena es igual que los demás. No, vamos a ser más puntuales, ¿no? Vamos a ser más analíticos. Morena, el problema en realidad es la dirigencia, ¿no? Ese es el problema de Morena, la dirigencia. No se ha sabido encauzar para convertir a Morena en el gran eslabón que forme ese frente político, como en el caso de Ecuador se dio, como en el caso de Bolivia se dio, de Venezuela, en España. Esa es la clave de un verdadero partido de izquierda, ser el aglutinador de un frente. Aunque muchos dirían que sí lo aglutina, o sea, finalmente tiene muchísima gente adentro, o sea, tiene mucha responsabilidad social y la gente puede decir, oye, bueno, o sea, podrán estar mal, pero yo veo que sí trabajan, yo veo que sí lo hacen, yo veo que son diferentes, yo veo que son una opción. Tiene un límite muy claro y la dirigencia es la que pone ese límite. La gente hay mucha base en Morena que trabaja mucho, que trata de concientizar a la población, a la ciudadanía, que anda en las calles, ¿verdad?, afiliando y repartiendo los órganos de difusión, como Regeneración, por ejemplo. Hay mucha gente que tiene, en verdad, la idea de que Morena puede transformar a México, ¿sí? Se ha puesto la camiseta, está muy ideologizada, hay gente muy valiosa dentro de Morena. Y colectivos, no nada más de manera particular, colectivos. El problema es que ellos no han sabido cómo crear ese gran frente ahora dentro de Morena para redirigir a Morena. Esa es la cuestión. Aquí tenemos que, bueno, los que estamos en Morena o los que no estemos, ¿verdad? Pero los que están en Morena tienen que hacer el trabajo de organización para redirigir a Morena y que se convierta en ese frente que necesita este país para transformarlo. De otra manera, lo que va a hacer Morena y lo que puede esperar es, sí, conseguir unas 2 o 3 delegaciones en el Distrito Federal, por ahí quizá un municipio en algún lado del país, Claro. Pero más allá, difícilmente, ¿no? Y menos si no hay un programa en las localidades, porque tenemos un plan nacional en Morena, ¿no? Pero en las localidades no lo hay. Oye, en ese sentido, estrictamente, bueno, territorial, electoral, vamos a decirlo, en el sentido totalmente electoral. ¿Qué pasa con Morena? O sea, ¿qué podemos esperar ahora en las elecciones? Pero además, con los procesos de selección internos que platicábamos también afuera del aire, ¿no? Que se ha vuelto muy interesante con esto de la tómbola, etcétera. O sea, ¿qué pasa lo de la tómbola? Ahorita nos lo platican. Y además, ¿qué podemos esperar del proceso electoral? Bueno, yo creo que uno de los aspectos más importantes y que ha sido el foco o el centro de atención de Morena es justo sus procesos de selección interna, ¿no? Por un lado, un proceso de selección muy criticado, muy cuestionado, que incluso se llegó a tildar de autocrático, ¿no? Y propiamente se ha dicho en distintos medios
que Andrés Manuel finalmente colocó a las piezas claves como candidatos para el próximo proceso electoral de 2015. Podría parecer bajo esta óptica donde no confiamos en los partidos políticos, ¿no? O sea, el público puede decir, es que así son todos, ¿no? Claro. Ahora, uno de los elementos fundamentales que se ha tratado de hacer en Morena, o al menos es lo que se puede analizar, es que ellos han tratado justamente de decir, no somos igual que todos, somos una opción diferente. Sin embargo, en la praxis, al menos también hay que ser muy puntuales, ¿no? En el proceso de selección interna para candidatos a jefaturas delegacionales y diputaciones federales y locales, sí hubo un consenso por parte de la élite. Yo no me atrevería a decir que solo fue Andrés Manuel López Obrador. Me parece que la élite partidista, la cúpula partidista, o dicho en términos de Miches, la oligarquía partidista, porque esa es otra cuestión. Estamos formando un partido que históricamente va a tomar la bandera de la izquierda mexicana, pero que repite prácticas de corte oligárquico, ¿no? Es decir, esta práctica de colocar a ciertos... Ahora, cuando tú analizas lo que el partido está diciendo, lo que sus voceros están diciendo, ellos dicen, es una primera elección y ante este escenario tenemos que tener piezas clave para asegurar los territorios. Entonces, no estoy yo, validando este modo de selección, pero sí estoy tratando de expresar lo que ellos han dicho en los medios de comunicaciones. Nosotros colocamos a estas piezas clave en candidaturas delegacionales, candidaturas a las diputaciones locales y federales, porque es el primer proceso. Morena, en su primer proceso, no se puede permitir tener un proceso de conflicto interno y que desde ahí se empiece a minar o a mermar la fuerza política. Eso es, por un lado. Pero como todo partido también necesitas gente que el público conozca. Por ejemplo, Porfirio Muñoz Ledo, que va para la Asamblea Legislativa por la Pluri, ¿no? O sea, necesitas a alguien que te jale, ¿no? Y que conozcas, ¿no? Pero además el tipo, yo sí le robo a la ardilla. Claro. Eso es lo bueno de Morena, al final, que sí tiene gente valiosa, ¿no? Y además este proceso de, vamos a llamarle de imposición, como se ha llamado en los medios, está bajo una lógica de formación, de poner a un cuadro político. Si ustedes analizan, todas las personas que están como candidatos, son cuadros que efectivamente vienen de una decisión partidista, pero son cuadros que ya traen una larga historia política y son cuadros que en una asamblea, que en una jefatura delegacional o incluso en la propia campaña van a tener ciertos elementos para poder salir a defender esta primera elección. También eso no hay que perder de vista ese contexto. En esta primera elección es muy importante. Morena, no solo se está jugando el registro, que para muchos ya lo tiene ganado. También es una aseveración muy, muy aventurada, pero de hacerse un proceso de selección interna como una precampaña más aguda, donde las fuerzas locales choquen entre sí, se podría dar que algunos actores poco reconocidos o incluso poco estimados, con mala reputación en sus localidades, podrían llegar. Ahora, yo no estoy diciendo que justamente este proceso haya sido del todo bueno, ¿no? Me parece que es bastante criticable, me parece que incluso sería justificable sí, solo sí, en este proceso que va hacia su primera elección. Claro. Si seguimos con estas prácticas hacia las futuras elecciones, entonces creo que sí tenemos un problema estructural donde si se van a estar tomando las decisiones de los futuros cargos, tanto de representación como para el gobierno, van a seguir siendo designados por la cúpula, yo creo que ahí sí vamos a tener un severo problema. Sí, es un problema enorme, porque además la gente que se quiere integrar a Morena, que quiere hacer trabajo político, que quiere estar ahí, ¿no? O sea, tendrá de verdad participación. Uno va a otros partidos, si te afilias al PRI, jamás vas a llegar, jamás vas a hacer, no vas a pasar el perico caro, ¿no? Aquí en Morena se va a poder, o sea, esta nueva opción de la izquierda, de Morena tiene, en esta cuestión de selección tuvo una cuestión mixta, ¿no? Estaba la imposición, los comités delegacionales o municipales fueron electos en asambleas abiertas. Claro que hubo procesos donde hubieron algunos problemas de personas que llevaban camionetas y grupos que ya se querían imponer y que se dieron marcha atrás, y eso limpió mucho la imagen dentro de Morena y hacia afuera de Morena. Sin embargo, esta cuestión no se mantuvo. Cuando la dirigencia nacional dijo, bueno, va a ir fulanito y fulanito y fulanito a tal delegación, a tal municipio, pues la militancia dijo, bueno, y esto nunca lo hemos visto en las marchas, no se ha puesto aquí con la gente de la colonia, seguramente ni de aquí. Claro. Y tenía toda la razón, porque justamente
una forma de compensar el trabajo que se estaba haciendo en los cuadros políticos, en las delegaciones o en las colonias, era decir, bueno, todo esto va a tener una compensación, porque ya estamos hablando, discutiendo, reuniendo, poniendo el tiempo, poniendo nuestro dinero, poniendo muchas cosas, para que, bueno, tenga un efecto. Y ese efecto no se dio porque, bueno, se metieron personas que eran cercanas a Andrés Manuel, que vinieron muchas de estas actividades que se estaban dando en las delegaciones, y claro, eso filtró esta participación de los colectivos de base, y claro, las personas que ya están con más colmillo pensando en las elecciones. Ajá, claro. Y entonces aquí ya dejamos un proceso de gobierno y nos metemos un proceso electoral. El problema es cuando el partido toma una postura, una jerarquía que está muy bien para las elecciones, pero no para formar cuadros políticos en avanzada. Voy a poner, por ejemplo, el caso de Podemos. Podemos es una formación que en 4 meses ya tenía ganadas 6 diputaciones al Europarlamento, y actualmente, si hoy fueran las elecciones, le quitaría o estaría contendiendo con el Partido Popular. ¿Y cómo le hizo? Bueno, hizo una estructura basada en movimientos sociales, las asambleas se hacen en las calles, en los parques, no están encerrados, y aquí no hay imposiciones, están partiendo de cosas muy concretas. Tenemos un programa, esto es lo que no nos gusta, esta es la España que queremos, y a partir de ahí vamos a elegir a las personas que mejor puedan responder a este programa. Morena hizo exactamente lo contrario, vamos a elegir a las personas y luego vemos qué programa. Ok, no, bueno. Y esa situación inversa está trayendo, o va a traer esa problemática. Si Bueno. vas a tener gente con mucha experiencia en la política, pero los comités de base los vas a deshacer. En ese sentido, ¿cómo va a quedar Morena en este proceso electoral? O sea, ¿cuál es como la perspectiva? Bueno. ¿Qué podemos esperar? Yo creo que es muy importante la pregunta que tú haces, pero me gustaría cerrar este proceso de selección interna, porque, digamos, si lo dejamos solo así, parecería entonces que solo hubo esta parte impositiva. ok, sí. Nada más para cerrar, como todos sabemos, también hubo un proceso donde hubo un sorteo, ¿no? La llamada tómbola, Sí, la ¿no? famosísima La famosísima tómbola, tómbola, que sin duda está también acaparando la mirada de académicos, no académicos, ciudadanos e incluso hasta la mirada internacional, porque es uno de los procesos que no se ha visto, ¿no?, en otros partidos políticos, y que, bueno, no olvidemos que este proceso de la tómbola tampoco es un proceso que Andrés Manuel o la dirigencia o la cúpula se sacaron de la manga, es un proceso que proviene desde la democracia antigua, ¿no? Ya estos procesos se vienen manejando desde la llamada democracia griega, ya existía la lotería, Claro. ¿no? Bueno, entonces es muy importante esta parte, porque si bien es cierto, por un lado hubo una carga impositiva, por el otro hubo una serie de, digamos, estos cargos que son para diputados plurinominales que se ofrecieron en una tómbola. Ahora, la tómbola no fue nada más, bueno, a ver, todos los militantes métanse y vamos a darle la vuelta a la tómbola. No, hubo previo, como decían aquí, hubo un proceso mixto, ¿no? Claro, Hubo asambleas donde en esas asambleas se votó, se eligieron a 10 representantes, 5 Cinco hombres, mujeres, 5 mujeres, los cuales ya después iban a ir a una tómbola, en el cual hubo un proceso, los medios de comunicación estuvieron presentes, Claro, y que la suerte decida, mano. y que la O suerte sea, decida. Lo que sí podemos decir, al menos de ese proceso particular, uno, es un proceso sin duda democrático. ¿Por qué? Porque obedece ya no a intereses cupulares, no a intereses específicos, sino se le va a permitir, se le permitió más bien ya a la base, a la militancia, tener acceso a un cargo de representación a través de esta tómbola. Ahora, lo que se espera, o al menos lo que uno espera de Morena, lo que nosotros como ciudadanos esperamos que Morena, es que esos ciudadanos que salieron sorteados y que muy probablemente van a ocupar un cargo de representación, empiecen a construir desde la ciudadanía, desde la propia localidad, espacios de poder público, como un poco como lo que decía Eduardo, ¿no? Podemos, claro que sí, también ahí es muy importante y es buena la comparación. Sin embargo, Podemos y Morena nacen de dos procesos totalmente distintos, ¿no? Podemos nace de un proceso de el M5, ¿no? Crisis financiera, traían una temática bastante global, traían una agenda muy amplia, muy amplia, muy aglutinadora,
Y no solo se quedaba en la agenda española, sino que además aglutinaba temas internacionales, temas de la Unión Europea, Por supuesto, ¿no? sí. Y eso logró, sin duda, aglutinar a muchos ciudadanos que de por sí ya traen una inconformidad con España, pero no solo con España, sino también con la Unión Europea. Bueno, de entrada nada más como señalar ahí una diferencia. Morena finalmente sí nace de una gran participación política, pero sí siempre bajo la figura de este líder carismático, ¿no? Entonces ahí hay como, digamos, una línea divisora. Pero bueno, nada más para cerrar esta parte de la democracia que se vive en Morena, o de los procesos de selección interna, yo creo que es muy importante que esta tómbola no sea coyuntural. A mí, en lo personal, me gustaría que esta tómbola continúe como un mecanismo efectivo para seguir impulsándose. Obviamente no podemos cegarnos, hay una crítica también, ¿no? El propio Noroña hizo una crítica muy precisa a esta tómbola. Voy a tratar de resumir los puntos de Noroña. Noroña dice: los cargos de representación no se pueden sortear. ¿Por qué? Porque es una ofensa a la militancia, es una ofensa a los cuadros, ¿sí? Tienes cuadros muy preparados, él mismo lo dice, tienes cuadros muy preparados que te pueden generar toda una estructura política que en este proceso de formación le hace falta a Morena para impulsar desde abajo también, que digamos, si queremos que Morena verdaderamente, y retomando la pregunta que tú hacías, ¿Morena es un partido coyuntural o Morena tiene verdaderas posibilidades de ser un partido? Sí, sí. ¿No? Digo, ante eso lo que dice Noroña es: debemos de tener gente con verdaderos cuadros políticos que los logren impulsar desde una asamblea. Es decir, desde una asamblea tener a una persona que ya tiene las tablas políticas para poder defender una agenda política y para llegar con una agenda también que va a ser, digamos, sabes que en una asamblea tú vas a pelear contra los otros partidos. Entonces, la crítica un poco a grosso modo es: vas a poner a ciudadanos que quizá ese día estaban en la tómbola porque los invitaron a una junta, levantaron la mano y salieron sorteados. Claro, ¿no? y entraron. Y entraron. Pura suerte. Por casi, suerte. casi. No, pero Pues, a ver. También hay que decir esto. O sea, sí, justo ese, y concuerdo contigo, pero hay que tomar en cuenta que una de las principales demandas hacia los partidos políticos, principales críticas, es que no se acercan a la ciudadanía, es que la ciudadanía no tiene espacio para ellos, es que no hay forma de que participe la señora de la esquina, el señor de la esquina, el joven que apenas está estudiando una licenciatura de donde sea, de la colonia, ¿verdad? Que se acerque al partido y que si él participa un poco, puede quedar de diputado plurinominal. A mí me parece que es brillante. Bueno, es llevar el claro, cargo público Así es. a quien jamás ha vivido de la política. No, pero también le da mucha participación al ciudadano Sí. y eso implica una representatividad pues muy importante, ¿no? Ahora, no es nada más como tú dices, de que a ver quién quiere y ahí están, ¿no?, los nombres y a ver quién sale. No, pues es una asamblea. Se hace una asamblea previa y luego se hace la incorporación, el sorteo. A mí me parece bastante democrático, bastante ciudadano y yo pondré la pregunta: ¿qué podría ser más ciudadano? No, más democrático. Y más no somos democrático. iguales, cualquiera de nosotros puede Claro, hacerlo. ahora Por supuesto. esa lógica de cuadros, de construcción de cuadros, no, esa lógica es la que ha venido manejando todos los partidos en casi todo el mundo, ¿no? Entonces, la lógica es romper eso. Ah, bueno, La lógica... Sí, por supuesto. Esperemos que este nuevo partido, porque sí en realidad es nuevo, ¿no?, logre romper con esos esquemas, ¿no? Sí. Como impositivos que se han manejado. hay que crear base. Por No, supuesto. no cuadros, hay que crear base, de eso se trata. Claro. Entonces, en ese sentido también hay por ahí algunas iniciativas dentro de Morena, como ya les mencioné, que hay tendencias que están criticando a Morena y que lo quieren redirigir políticamente. Hay una nueva escuela que está promoviendo que se llama Escuela de Formación Política, Escuela de Bases, que quiere romper justamente ese paradigma de la escuela de cuadros. No, ya cuadros, no, vamos a hacer base. Vamos a hacer base. ¡Calma, Tagle! Es un tema bastante caliente. No, por Yo creo que supuesto. es un tema muy importante también señalar la crítica que se le hace al partido. Digo, yo aquí casi cité a Noroña, ¿no? No quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que dice Noroña, pero sin embargo me parece que también es ser... Cuando Morena, y ahí sí viene la crítica de mi parte hacia Morena, cuando Morena, sus militantes se encierran y también se empiezan a generar ciertos grupos donde cada grupo cree poseer la verdad, ahí es donde vamos a tener problemas. Y entonces, si seguimos bajo esa lógica, lo más probable es que Morena termine siendo un partido como el PRD. Porque entonces va a haber una corriente que dice: yo no quiero la tómbola. Va a haber otra corriente que Claro. dice: sí, la tómbola sí, porque es la más democrática, que ahí nos podríamos... Pero yo quiero pelotitas rojas en vez de pelotitas Ajá, azules. Y que ahí nos podríamos inscribir muchos. Yo en lo personal también apoyo, incluso sostengo que debería de ser no solo una tómbola coyuntural, es decir, que solo ahorita, como es el primer proceso electoral que va a vivir,
lo hagan y ya después nos olvidemos de esta tómbola. Ciertamente coincido con Jesús, la crisis o el llamado declive de los partidos políticos proviene de que se rompieron los lazos entre los partidos y la ciudadanía. Por supuesto, ese es el kit central de la asunto. Ahora, esto no es un tema solamente de Morena, es un tema que atañe a todos los partidos en México y a todos los partidos en el mundo. El Latinomarómetro 2014 muestra que las cifras de desconfianza hacia los partidos políticos cada vez van aumentando. ¿Sí? O sea, las cifras, digamos, y cuando tú revisas el histórico, en vez de que haya una recuperación hacia la confianza de los partidos, lo que tienes es una cada vez más desconfianza. Y México incluso está cayendo cada vez más. Así es. Yo ante eso coincido, perdón, y termino, creo que la tómbola es justo un elemento sumamente democrático, pero también creo que sí hay que estar siendo muy receptivos. Morena, si algo le falta, es gente que tenga mucha crítica. El único actor que yo estoy considerando como uno de los actores más críticos dentro del partido es Paco Ignacio Taibo, quien él incluso Visible, ha ¿no? dicho Digamos, visible, porque ciertamente en las bases también hay muchos que están, digamos, impulsando iniciativas como la escuela que se comenta, muchos jóvenes, por cierto, hay que decirlo, muchos jóvenes que tienen una iniciativa de estar en otro partido, de verdaderamente ser un partido. Pero finalmente Taibo es una gente conocida, etcétera, a otro que le rueda bastante bien la ardilla, y bueno, qué bueno que lo tenga Morena dentro de sus cuadros. Oigan, jóvenes, mira, se nos acaba el tiempo, es terrible, podríamos discutir esto días y días completos, sobre todo con el contexto electoral, pero regresamos, están invitadísimos para que nos volvamos a ver, y ahora sí, en el proceso electoral tal cual, y entonces discutamos, ¿no? O sea, cómo se están moviendo los juegos de Morena, qué están haciendo, cuáles son sus aproximaciones con la ciudadanía, etcétera. Quiero agradecerles por haber estado el día de hoy, al maestro Tagle, a Mauricio, a Lalo, muchísimas gracias por estar aquí. Quiero agradecerle a usted que nos haya acompañado el día de hoy por vernos. Le voy a dar rápido nuestras redes sociales. Es Twitter, @LaceOficialGuami. Tenemos un hashtag, Gatito Lace Bitácora Social. Facebook, /LaceOficial. En YouTube, nuestro canal, Laboratorio de Análisis Social Estratégico. El correo, laceoficial@gmail. Y nuestra página Wix, también LaceOficial. Quiero decirle que estamos grabando desde los estudios Limón Canán, bajo la tutela del ingeniero Ulises Juárez. Si usted quiere cualquier tipo de grabación, ya sabe usted, este es el mejor estudio de la ciudad. El teléfono 3093-4527 y lo estará atendiendo personalmente Ulises Juárez. Mi nombre es Otto René Cáceres, soy el Mick Jagger de la ciencia política. Nos veremos y nos escuchamos en la siguiente. A nombre de los que formamos LACE, muchísimas gracias.